Pues hemos compartido estos dos pasajes con un objetivo en lo particular, que podamos recordar, creer que la medicina y la fe no son dos cosas opuestas, no son dos caminos en los que tú decides pues con pura fe o con pura medicina. Existen algunos tabús, algunas ideas que pues quiero mencionar con el respeto a sus opiniones en lo personal, pero que en ocasiones limitan la efectividad de lo que Dios pueda hacer o no hacer con nosotros. Algunas personas creen que uno no debe consumir medicamentos. Piensan que esto ofende a Dios, que esto significa falta de fe. Recuerdo, y hace años sucedió esto, pero lo recuerdo como si fuera hoy. Un familiar que yo tuve, que en un momento dado, pues, enfermó de gravedad, clamaba a Dios él y su familia pidiendo sanidad y al mismo tiempo estaba tomando sus medicinas. Alguien lo visitó y pues inoportunamente le dijo, si no sanas, o es porque tienes algún pecado no confesado, o es porque estás consumiendo medicamento. Tristemente, en ocasiones compartimos opiniones con las personas que no solamente no ayudan al paciente a recobrarse, sino lo hacen sentir culpable. En el Antiguo Testamento tenían esta creencia. Uno de los casos más claros de ello es la vida de Job. Ahí están sus mejores amigos acompañándolos y uno tras otro en su conversación le decían a Job, pues a lo mejor es que hay algún pecado que no le has confesado a Dios y por eso pasó todas estas cosas. Mis hermanos, esta mañana estos dos pasajes que hemos compartido tienen un denominador común. La fe y la medicina no son dos cosas opuestas, son dos cosas que se complementan, que Dios tiene el poder para sanarnos directamente por la fe que tú tienes, claro que lo tiene, pero también Dios permite que usemos de los medicamentos, de la medicina, a fin de que a través de ellos la gracia de Dios sea más efectiva al padecimiento que tú o yo podamos tener. ¿Qué queremos decir en esta mañana? Que el testimonio de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos muestran que no es ningún pecado que tú tomes tus medicinas, que lo hagas responsablemente. No desagrada a Dios. Tú puedes orar, tú y yo creemos en el poder de Dios, pero también creemos en que Dios usa, como en el caso del rey Ezequías, como en el caso de este ciego de nacimiento, usa los medios para que nosotros podamos recibir la sanidad. Este es el pensamiento que quería compartir y estoy compartiendo con ustedes para darle marco a una presentación que vamos a tener enseguida del Comité de Salud. La Biblia nos exhorta y no hay ningún problema en que nosotros atendamos con nuestra fe ante todas las cosas, pero con los recursos que Dios provee para ayudarnos a nosotros mismos a poder tener mejor calidad de vida. ¿Qué quiere decir esto? Lo que estamos celebrando. Fe más medicinas más obediencia significa sanidad. Fíjate que en los dos casos que compartimos,
El rey Ezequías creyó, buscó a Dios en oración. Le aplicaron una masa de higo en las llagas que tenía. Y ahí viene la parte de la medicina. Obedeció. Y por lo mismo, Isaías, que era el profeta que había ido para apoyarlo, aún antes de que saliera del el patio de la casa del rey, la sanidad ya estaba obrando en la vida de esta persona. El segundo caso, un ciego de nacimiento. Escucha que Jesús anda por ahí en la comunidad, en las afueras de Jerusalén, y le pide que tenga de él misericordia. Se acerca Jesús a él y entonces hace algo que quizá nos pareciera un poquito inusual, pero así es como lo describe la Biblia. Jesús lo vio, tuvo misericordia de él, untó sobre sus ojos un poco de este lodo que él mismo hizo y ahí está el recurso natural, ahí está la presencia de un medicamento. ¿Y qué fue lo que hizo el ciego de nacimiento? En vez de decirle, ¿qué estás haciendo conmigo? Lo permitió, obedeció a Jesús y fue al estanque de Siloé. Y dice el Evangelio según San Juan que una vez que esta persona creyó, permitió que se le aplicara la medicina que necesitaba y obedeció, es que pudo estar sano. Y ahí están los religiosos del tiempo de Jesús, y ahí está la gente, aún sus discípulos, diciendo, ¿cómo es esto que está pasando? Y lejos de poner atención a lo que sucedía, le preguntaban a Cristo, bueno, ¿quién pecó? Una vez más esa idea nefasta que inyectaban y que aún se sigue inyectando en nuestros días. ¿Quién pecó? ¿Este o sus papás para que haya nacido ciego? Y Jesús categóricamente respondió diciendo, esto no es asunto de pecados, ni este ni sus papás pecaron. Esto es para que se manifiesten las obras de Dios en esta persona y otros puedan creer de igual manera. Mis hermanos, los testimonios en estas dos historias nos vuelven a indicar que cuando tú unes tu fe con el medicamento, el recurso médico, los protocolos de salud necesarios y obedeces, entonces va a obrarse la sanidad. Durante su ministerio, Jesús en una ocasión dijo, no son los sanos, sino los enfermos los que tienen necesidad de los médicos. Jesús lo dijo. Y tácitamente en esta frase, en este pronunciamiento, Jesús está reconociendo a la medicina como algo que se debe practicar, que debe ser parte de nuestros usos sociales para recibir la sanidad. Reconoce la presencia del médico diciendo, los enfermos necesitan. Si Jesús, el propósito de él hubiera sido que no haya medicina, todo lo que tienes que hacer es creer en mí, no lo hubiera dicho. Pero estas son palabras de Jesús. No son los que están sanos, sino los que están enfermos, los que necesitan de la medicina. Esta enseñanza de Jesús la tomaron sus discípulos, los apóstoles. Y ahí tenemos a un Santiago, y tú lo puedes leer al final de tu Biblia, en la epístola de Santiago, dice literalmente, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Y le está hablando a la iglesia. ¿Alguno de ustedes está enfermo? Únjanlo con aceite en el nombre del Señor y va a ser sano. Ahí está la presencia de la medicina en el aceite. El aceite por entonces era usado como una sustancia, como un paliativo
una sustancia que ayudaba al dolor. Y en esta expresión o en este consejo que comparte Santiago, está reconociendo que la medicina es un medio de la gracia de Dios para recibir sanidad. ¿Está alguno entre ustedes enfermo? Únjase con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe de ese enfermo y el ungimiento con el aceite, combinado con el medicamento, va a obrar sanidad. El apóstol Pablo también hace referencias en este sentido. La medicina y la fe caminan de la mano, son paralelas. Una ocasión enfermó, y no una, varias ocasiones enfermó Timoteo. ¿Se acuerdan de este personaje? Muy querido por el apóstol San Pablo, compañero en sus viajes, en su ministerio, pero era una persona enfermiza. Entonces, en diferentes porciones, Pablo le exhorta a Timoteo a que haga lo correspondiente. ¿Y qué es lo que le dice Pablo a Timoteo en una de sus cartas? Timoteo, ya no tomes agua, toma un poco de vino por razón de tu estómago y de las frecuentes enfermedades que padeces. Ahí está en Primera de Timoteo la referencia. Toma un poco de vino, ¿para qué? Para que te ayudes con tus problemas estomacales y frecuentes enfermedades que tú has estado padeciendo. ¿Qué es lo que está haciendo San Pablo? Reconociendo la importancia de la medicina en la vida de todos nosotros, particularmente de nosotros los creyentes. Estos testimonios fueron escritos para tu enseñanza, para mi enseñanza y mi exhortación. Sí, mis hermanos, cuando tú unes tu fe con la medicina y obedeces a la dirección de Dios, puedes esperar que su gracia sea manifiesta y te ayude. Que es una fórmula infalible, jamás lo diría yo, porque Dios es soberano. Dios dispone lo que Él quiere por encima de mí y a pesar de mí. Pero si vienen estos ejemplos en las Escrituras, es porque es posible. Y esa ventana que abre Dios en su gracia al decirnos, cree, aplica los recursos que necesitas y obedéceme, y esto equivale a sanidad. Esa fórmula, hermanos, está al alcance tuyo y mío. Y es lo que